Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy en Historias Reales de OVNIs y avistamientos de aliens extraterrestres nos vamos y viajamos hasta África, en Argelia, hoy con Colin Rivas, en colinrivas.show. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Y vamos a comenzar con esta parte del globo que se llama Argelia. Muy interesante y, como siempre, si queréis más de estas historias antes y después de Jesucristo, podéis pillar nuestro excelente libro de los ovnis en el arte antiguo, antiguos astronautas en el arte rupestre, lienzos, pinturas de la antigüedad. Y es un conjunto de ilustraciones, fotos, lienzos, pinturas, murales, esculturas, estatuas y figuras, petroglifos, jeroglíficos de ovnis, humanoides, aliens, extraterrestres y otras extrañas figuras en el arte antiguo desde hace más de 2.000 millones de años, 2 billones de años, hasta 1930, 40, que pudieron haber moldeado nuestro pasado, presente y futuro. Ahí tenéis a nuestros ovnis que han influido desde la más remota antigüedad. Vamos hasta Argelia entonces, gente. Y ahí estamos con el primer avistamiento. En Argelia tenemos varios, un encuentro extraterrestres de 1914 hasta 1998, estremecedores. El primero es un encuentro extraterrestre con un informe de varios humanoides pequeños, típicos grises. Las figuras llevaban cascos y trajes combinados de colores claros, y es un encuentro cercano de tercera fase, con seres animados asociados con el objeto. Este objeto es bastante grande, está a pocos metros de los testigos, es como una esfera luminosa. Y hay varios, ¿no? Esto aparece en Le Forum de l'Ufologie. Le Forum de l'Ufologie, ¿eh? Y en Blida, Argelia, en un verano de 1914, por la noche, justo antes de la declaración de la Primera Guerra Mundial, un colono francés regresaba a casa caminando desde los campos, después de abrir las válvulas de riego, cuando vio una extraña esfera luminosa que volaba sobre los campos y luego aterrizó silenciosamente a solo unos metros de él. Asustado, el testigo se escondió rápidamente detrás de un seto y pudo ver varias figuras pequeñas salir de la esfera. Las figuras llevaban cascos y trajes combinados de color claro. Se extendieron por el campo, se movieron por el campo rápidamente, pareciendo recoger muestras del suelo, piedras, rocas, minerales. Después de unos minutos, las figuras pequeñas volvieron a entrar en la esfera que había aterrizado, y luego despegó y desapareció rápidamente de la vista. Extraordinario. Al día siguiente, otros agricultores vecinos también de esta plantación de colonos franceses informaron que la noche anterior habían visto una esfera luminosa sobrevolando los cielos de los campos de los agricultores y ganaderos en Argelia. Fascinante, 1914. Y vamos ahora a 1958. No perdáis, tenemos más historias. Y la siguiente, en 1958.
Este es un enorme ovni. Lo voy a poner ahí en pantalla a ver si lo podéis ver, que vais a flipar lo grande que era, ¿eh? Este ovni de tamaño enorme y suntuoso, ¿eh? Lo vemos ahí, este enorme ovni de 1958, ¿eh? Lo veis ahí, ¿no? ¿Eh? Increíble. Y en 1958, en Argelia también, eso es marzo, a las 12:30 de la noche, en Bouamama, esto es el desierto. El objeto medía 350 metros. 350 metros, según un testigo aproximadamente, estaba a unos 20 y 40 metros del suelo. Es una algunos lo acuñan este informe como una vista tranquilizadora, un avistamiento tranquilizador, ¿no? Como incluso el testigo lo tranquilizó en este tiempo de, digamos, de estrés, de ansiedad, ¿no? De la guerra, ¿no? Y esto es la Legión francesa, además, ¿no? Una noche de marzo de 1958, durante la guerra de Argelia, se informó de un avistamiento extraordinario de un ovni en un campamento de la Legión extranjera de Bouamana, en el sur de Constantinopla. El único testigo fue el legionario NG, no ponen el nombre, para guardar su identidad. Estaba de guardia en el exterior del campamento. El lugar donde se encontraba consistía en un emplazamiento fortificado excavado en el suelo, ligeramente blindado y equipado con un teléfono conectado al campamento. La noche estaba despejada y brillaba la luna. Era una noche con una visión bastante clara. Todo estaba en silencio en el paisaje desértico y en este momento no se estaban llevando a cabo ninguna operación a gran escala en la zona por ninguna parte del ejército francés o de los argelinos, por lo que el sujeto NG, que había estado en la Legión durante 3 años, no se sentía especialmente ansioso. Estaba sentado en el suelo cerca de la trinchera y tenía su rifle con él. Si ocurría algo inesperado, se suponía que debía disparar su rifle o llamar al campamento por el teléfono. De repente, unos minutos después, a las 12:30 de la noche, ocurrió algo sensacional. No podemos decir con certeza qué fue lo que ocurrió, pero el testigo recuerda haber visto un fenómeno físico positivo de enormes dimensiones, pero siente que psicológicamente le ocurrió algo de lo más extraño que le ha pasado en su vida y admite libremente que puede haber una diferencia entre lo que recuerda sinceramente y lo que realmente ocurrió. Comenzó con un extraño y alto silbido con el que se escucha cuando se sopla el cuello de una botella. Le pareció que este sonido descendía del cielo. Inmediatamente miró hacia arriba y vio un objeto enorme y redondo que descendía. Para su sorpresa, se detuvo cuando estaba a unos 30-40 metros aproximadamente del suelo y comenzó como a flotar, inmóvil y silencioso, en estado estacionario. Calculó que tenía unos 300 metros de ancho, 350 metros de ancho. Visto desde abajo durante las fases de llegada y despegue, parecía tener una forma elíptica con un domo, independientemente del efecto de perspectiva que hace que un disco parezca elíptico cuando se observa desde el punto de fuera de su línea central. Su envergadura, se pensaba, podría haber sido de unos 250 metros de diámetro. Calculó que la distancia entre él y el borde más cercano del objeto era de poco más de 50 metros. Cuando le pedí al Monsieur, ¿no? Lo describe Monsieur NG, que extendiera los brazos hacia los extremos del objeto, tal como recordaba haberlo visto, lo sostuvo formando un ángulo aproximadamente de 100 grados entre ellos. Esta estimación encajaría bastante bien con las estimaciones dadas anteriormente sobre su tamaño y su distancia respecto a él. O sea, esto es un objeto grandísimo. Y seguimos aquí con Rivas.show con los avistamientos ovnis, historias reales de ovnis. El objeto estaba rodeado de una luz verde pálida, describe intenso rayo cónico de luz verde esmeralda que provenía del centro de la parte inferior de la nave hacia el suelo. El legionario NG no disparó su fusil
ni cogió el teléfono, estaba sobrecogido. Solo recuerda que se quedó mirando el objeto ensimismado durante 40 minutos. Estuvo casi una hora. El objeto, los colores verde pálido y esmeralda eran los más bellos, relajantes y fascinantes que había visto nunca. El legionario NG se había olvidado por completo de la guerra en ese instante. Toda tensión nerviosa o psicológica había desaparecido de su mente. Se sentía simplemente en un estado feliz, de felicidad, de alegría. Luego se oyó de nuevo un ruido como si alguien soplara una botella y el objeto empezó a elevarse suavemente hasta alcanzar una altura de 120 o más metros. Después voló a una velocidad vertiginosa hacia el noroeste, de norte a este, subiendo a medida que avanzaba. Lo que el legionario sintió entonces fue una especie de tristeza por la desaparición de este hermoso espectáculo de luces y al cabo de unos minutos esa sensación comenzó a desvanecerse, dando paso a un retorno a su estado normal de conciencia hasta que recuperó por completo sus facultades mentales. Rápidamente cogió el teléfono y contó lo que había visto. Sin embargo, para su gran asombro, el oficial del campamento de la fortificación simplemente respondió de esta manera: está bien, ya veremos mañana por la mañana. Ahora nos vamos a dormir. Muy decepcionado por la reacción del oficial, el Monsieur NG continuó su guardia hasta que fue relevado por otro hombre a primera hora de la mañana. Volvió a contar su experiencia y esta vez le prestaron más atención. Algunos de sus superiores se inclinaron a creer su historia porque Monsieur NG, que entonces tenía 28 años, casi 30, era un soldado muy respetado, muy serio y se le consideraba muy de confianza. Sin embargo, la mayoría pensó que se trataba simplemente de un caso de problemas psicológicos causados por el estrés y las duras condiciones del desierto y de la guerra. En el lugar del avistamiento se llevó a cabo una minuciosa investigación, donde el legionario NG recuerda con una sonrisa que los agentes incluso examinaron la arena con una lupa. No se encontraron huellas, ni marcas, ni material extraño en la zona, ni tampoco ningún olor especial. Probablemente por razones más médicas que ufológicas, el testigo incluso fue interrogado a fondo por los oficiales y por médicos, y siempre se mantuvo fiel a su versión original. Nunca se desdijo ni se contradijo. Fue enviado incluso al Hospital Militar de Val-de-la-Grâce en París, donde permaneció una semana bajo un minucioso escrutinio y vigilancia de los neurólogos y psiquiatras. Se le practicó incluso un electroencefalograma y no reveló nada inusual. Estaba en perfectas condiciones físicas y mentales, nuestro querido Monsieur NG. Estamos en Argelia, con este caso de 1958. El señor NG o Monsieur NG, que hoy es un civil, es evidente un hombre con un fuerte sentido de las realidades de la vida cotidiana y parece ser todo lo contrario a un tipo hipersensible o fantasioso o del tipo bohemio de un poeta. ¿Qué ocurrió aquella noche en Bouamama? Nos resulta difícil creer que las características físicas que describe el testigo, pero su sinceridad es casi inapelable, ¿eh? Y evidente, el señor NG, que quiere mantener anónimo, no busca publicidad, se limita a contar su experiencia. Aquí en el reporte dice que lo conocieron en mayo a finales de los años 60 y el Hospital Val-de-Grâce no conserva estos documentos sobre los pacientes más allá de un periodo de 10 años. Esto fue en el 58, o sea que en el finales de los 60-70 ya se habían deshecho de ellos. Pero esto es una experiencia, el caso de Bouamna, que parece que hay pruebas físicas palpables, pero es desconcertante en muchos aspectos, ¿no? Aunque se pidió a otros militares que estaban allí también que dieran testigo, pero la mayoría, o sea, todos, excepto él, porque él era el vigilante, estaban en las barracas durmiendo, ¿no? Pero es solo uno más de esos avistamientos de ovnis muy especiales que nos llevan a pensar que la ovnilogía, digamos, o la ufología, como lo llaman en la
vertiente normal, puede estar relacionada con alguna manera también de tipo de fenómeno psíquico, no lo negamos, pero es interesante. Y vamos a otro avistamiento, el de 1970 en Argelia. Y en Argelia, en 1970, eh, alrededor de enero a las 9 horas de la noche, en la zona urbana, edificios de 5 pisos, y vamos a la descripción en donde en las zonas elevadas de Argel, donde vivía entonces este militar, he estado reflexionando incluso de extraordinaria tecnología, cito. La ilustración que hemos proporcionado es bastante precisa en cuanto a los colores y puede que sea casi correcta en cuanto al número de naves de la flotilla. O sea, que esto es un avistamiento de una flotilla de ovnis. La flotilla se encontraba a unos 1.500 o 2.500 pies de altura, más o menos. O sea, que no estaba muy alto, ¿no? Por lo que cada una de ellas tendría un tamaño de un campo de fútbol. Estaba jugando al fútbol con mi hermano y practicando pases de cabeza, y lo siguiente que vi fueron unos grandes objetos brillantes en el cielo moviéndose juntos. Volaban como una unidad tipo matriz, con las naves de la fila de atrás moviéndose en ángulos rectos para llegar enfrente de la flota, cada nave en la fila de atrás, y salía de la fila de atrás hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de qué borde de la flota estaba más cerca. Alucinante. Y seguimos. Cuando todos se reiniciaron para liderar la primera fila, la última fila recién expuesta repetía el proceso y continuaba y continuaba. La aceleración era absolutamente asombrosa, vertiginosa, especialmente cuando iban en ángulo recto de 90 grados para ponerse de repente frente a la flota para descansar su velocidad a la velocidad constante de la flota. Una flota muy silenciosa. No había ningún ruido en absoluto, pero tuvo la suerte de poder observarlos mientras volaban de oeste a este. Otra de las cosas que eran extraordinarias es la pequeña llamarada azul que surgía de la parte trasera de cada nave, de cada objeto, como si fuera generada a partir de propano. La llama era azul y tenía una forma tan perfecta como la llama piloto que ves en una estufa de gas. El color naranja luminoso de las naves no tenía una fuente identificable, no habría otras luces presentes, también parecían planas, pero estaban en lo alto y no lo podíamos ver suficientemente cerca como para dar una descripción exacta de las naves. Estos objetos eran rectangulares con esquinas redondeadas y se movían a buena, extraordinaria velocidad. Pasaron unos 2 minutos desde el momento en los que los vi en lo alto hasta que desaparecieron detrás de los obstáculos del horizonte oriental, de edificios, de árboles, de colinas, incluso de animales, mientras el tiempo suficiente para que muchas personas lo observasen, y muchas lo hicieron. Además, tenemos más reportes de ello. Esto incluye al Observatorio de Argel, que lo anunció en el periódico nacional al día siguiente, y estos también vieron estas naves y están ubicados solamente a 3 kilómetros del este de donde yo estaba, en la cima de la colina. Y nos vamos a Argelia, seguimos en Argelia, nos vamos a otra capital o capital condado de ciudad, y aquí está involucrado incluso Henry Kissinger, nuestro querido Henry Kissinger, que muchos odian, ¿no? Vamos a ver ahí, Argelia es conocida porque tiene mucha exploración de gas y de petróleo y abastece a parte de Europa hoy en día, ¿no? Y esto es muy sabido por todos, ¿no? Pero el avistamiento ocurre entre enero y marzo del 75. El objeto tiene una luz muy brillante y es comparado a los faros largos de los automóviles, de los coches,
la luz larga, ¿no? Y esto salió en The Fawcett in Greenwood, The UFO Cover-Up, que antes creo que se titulaba The Clear Intent. The Clear Intent es de donde sale esto, ¿no? Esto se mandó incluso un mensaje a Henry Kissinger desde la embajada estadounidense de Argelia, que es el mensaje que lo podéis chequear, 071792 de marzo de 1975. Dice algo como: el secretario general del Ministerio de Defensa, coronel Abdel Hamid Latrash, me pidieron que llamase al ministerio el 7 de marzo. El propósito de la llamada era preguntar si podíamos arrojar alguna luz sobre las extrañas máquinas, ya lo dicen así los morochos, las máquinas que habían estado maniobrando sobre el espacio aéreo argelino en las últimas semanas. Creían que era como un ejercicio de práctica o de sobrecogimiento americano, pero no más lejos de la verdad. Dijo que la historia comenzó en enero pasado con la aparición de 3 periodistas estadounidenses en Béchar que anunciaron que estaban allí para cubrir la llegada de este viaje en globo que había despegado desde California, que después era el propuesto por Malcolm Forbes, uno de los dueño de la revista Forbes, que después canceló este vuelo en globo en el último minuto y dijo que podría ser esto o que pasaba, ¿no? Pero que habían visto cerca de las instalaciones militares incluso personas responsables, argelinos de a pie, civiles, este objeto. Dijo que el objeto había sido visto 5 veces, mayoritariamente alrededor de las 7 y 7 y media de la tarde, y en una ocasión había permanecido visible durante más de 2 horas. Había sido visto 2 veces cerca de Orán, una en el centro del país, en Argel, y una cerca de Béchar, otra ciudad, y más recientemente frente a la costa de Argel, el 6 de marzo. El objeto tiene una luz muy brillante y seguía comparándolo con el faro de un coche, los faros de, como dijimos, las luces largas, que oscurecía su forma. El objeto maniobraba y había sido visto incluso aterrizar y despegar. El avistamiento de anoche, alrededor de las 7 y media de la noche, fue visto primero por radar y segundo visualmente. El objeto estaba a una altitud de unos 15.000 metros. En otras ocasiones lo habían avistado a una altitud de 2.000 metros, a una velocidad apabullante. Latrash enfatizó que siempre lo vieron más de una persona y que por lo tanto no se trató de una alucinación, que era un fenómeno físico. No pareció particularmente preocupado, pero pareció que se tomaba estas historias en serio, según el reporte. ¿Yeah? Pero seguimos con estas increíbles historias de ovnis. Me dijo que los argelinos nos habían preguntado anteriormente sobre el misterioso globo y nuestras preguntas, esto ya es Kissinger, no habían resultado en información alguna. La 3 también dijo que el caso se había cerrado y que lo dejábamos así. Dijo que los argelinos estaban siguiendo el despliegue de la sexta flota mediante vigilancia por radar y aérea, y se preguntaba si estos nuevos avistamientos eran resultado de algún tipo de maniobras de la sexta flota americana. Y dijimos que era posible que algún fenómeno observado fuera de la costa, pudiera ser de nuestra flota, sí, pero que no teníamos ninguna nave volante, ningún avión o similar, máquina o globos en ninguna otra parte que no fuera la costa, ¿no? Y que no estamos tampoco usando el espacio aéreo argelino, ¿no? Hay un comentario, nuestro 24247 informó que los argelinos han avistado un globo misterioso cerca de Orán el 25 de enero y otro avistamiento de objetos que se refiere a la conversación de hoy. Hay una leve histeria entre ciertos pueblos y ciudades argelinas e informes de avistamientos repetidos en varios periódicos. Sin embargo, dado el nivel en que se realiza la consulta, debemos tomarla muy en serio. Acción solicitada. ¿Puede alguna de estas direcciones arrojar alguna luz sobre el asunto y en particular sobre el presunto avistamiento por radar del 6 de marzo, volando a esas velocidades vertiginosas? También el objeto no puede ser un satélite, porque no hay satélites orientados ahí. O sea que esto es lo que decían incluso los americanos y los argelinos, ¿no? Los argelinos creían que lo estaban atacando los americanos.
Bueno, y nos vamos ahora hasta, hasta 1975. Tenemos un avistamiento en 1975 en Orán, Argelia, y tenemos otro en 1998 en Tinduf, Argelia también. Y con estos hoy creo que lo rapeamos todo muy, muy bien y muy seriamente, ¿no? Como algunos queríais que hiciera este tipo de narraciones sobre estos avistamientos, historias reales de UFO, hoy en Argelia, en África. Pero vamos otra vez a 1975 en Orán, Argelia. Este es apabullante, ¿no? Y esta ya involucra a un humanoide de más de 1,70 m, pareciendo humano, pero no lo es. Esta fuente viene de Denise Brazé, del proyecto Bekazin, ¿eh? Y el testigo es un chaval. En Orán, Argelia, en 1975, tarde en la noche, Jamed Nejar, un niño de 11 años, estaba durmiendo cuando lo despertó un temblor repentino eh, fuera de su casa. Miró hacia la gran ventana y vio que había una figura allí, mirándolo fijamente como dormía. Esta figura fue descrita como de aproximadamente 1,70 m de altura o más, con aspecto de un hombre de unos 30 años de edad, de color blanco y que radiaba brillantez, radiaba como una luz el propio hombre. Y la figura parecía oscilar ligeramente de un lado hacia el otro. O sea, parece como si estuviera estacionario, pero flotando. El niño pensó que estaba alucinando y salió corriendo al patio para ver si podía ver directamente o tocar esta figura humanoide blanca luminosa. Pero en cuanto salió, la figura ya estaba fuera de vista. No había ningún moro, o en este caso, blancos en la costa. Seguimos en Argelia, donde hay muchos fenómenos extraños, y ahora nos transportamos a 1998, donde hay un avistamiento bastante curioso. Un avistamiento, ya lo veis ahí, en 1998, otra vez. ¿eh? Y con este vamos a terminar hoy nuestro show de hoy. Piensa que este informe es de avistamientos extraterrestres directamente, también muy temprano por la mañana, si queréis, por la noche, a la 1 de la madrugada, el 28 de julio de 1998, un área rural, en donde sale una cosa bastante pequeñita, como un humanoide, que se podría ver bien, pero tenía un pequeño, digamos, chichón o un casco en la cabeza. Es un encuentro cercano de encuentros de tercera fase, ¿no? A la altura que se sobrevuela es como a unos 1,50 o 2 metros del suelo la nave, y el tamaño del objeto es de casi unos 10 metros. O sea que no es una nave nodriza, es una nave, digamos, de reconocimiento. Además, la distancia está entre 4 y 5 metros de los testigos, ¿no? Luces fuertes. La fuente es Patrick Ross, que lo podéis ver en ufology.net, ¿no? El 28 de julio de 1998, a la 1 de la madrugada, mientras estaba en el ejército y a 5 kilómetros de la ciudad de Tinduf, en el Sahara argelino, con un compañero, vimos de repente una luz que se dirigía hacia él. Los dos hombres estaban bastante asustados porque habían ido al centro de la ciudad a pasarlo bien sin pedir permiso a su jefe, al oficial comandante, y probablemente pensaron al principio que los estaban buscando con estas luces, los MP, ¿no? El Military Police. Así que se escondieron, se ocultaron detrás de un montículo de arena, mientras la luz se le acercaba poco a poco justo delante de ellos a 4 o 5 metros. El espectáculo les pareció muy imponente, sorprendente y hermoso, como si fuera más una película de ciencia ficción. El testigo no había duda de que para él que se trataba de un ovni, aunque solo fuera por su tamaño, de casi 9 metros. Estaba flotando a 1,50 metros sobre el nivel del suelo.
con una luz radiante al frente y otra atrás, de color azulado y la otra de color muy fuerte, blanquecina, brillante, diferente a otras luces que parecían bajar y proyectarse sobre el lugar, incluso tenía un haz cuadrado, ¿eh? Una sección cuadrada. Tenía también una luz arriba y otra abajo, ¿no? O sea que tiene dos luces en la parte inferior y en la parte superior, ¿eh? Y además, para el testigo no había duda que se trataba de un ovni, ¿eh? Ojo, lo que dice. La nave también tenía ventanas, un domo con ventanas arriba con luces oscuras, o estaba como oscurecido, ¿no? Como las tintadas estas que tienen hoy día en los coches, ¿no? De aquella no estaban abiertas a los civiles o al público. Y no se escuchó ningún ruido de motor, solo se oía un sonido comparado como a un simple ventilador. Fijaros que los testigos siempre es como un silbido, una ventolera o algo así, ¿no? Que se oye, se escucha, se siente, pero no es ruido de motor, ¿no? Como el típico diésel o de gasolina o de combustión. Los dos hombres huyeron y el testigo miró hacia atrás. Cuando se encontraba a una distancia de unos 30 metros del ovni, vio que del ovni estaba parado justo enfrente de un rellano y que de él salía una cosa diminuta de unos 1,40, 1,50, que no podía vislumbrar bien, pero que tenía un pequeño como chichón en la cabeza. Entonces huyó nuevamente corriendo despavorido lo más rápido que pudo. El testigo precisó que había luna llena y que por tanto la visibilidad era óptima. Ni él ni su amigo se atrevieron a contar la historia por miedo a que los tomaran por locos. Bueno, chicos, y con esto lo vamos a dejar por hoy, esta historia fascinante que estamos contando en esta gran Navidad de 2024. Veis también ahí algunas imágenes de algunos avistamientos en África, de lo que pasa en cuevas. Siempre, si queréis saber más, podéis pillar nuestro libro Los ovnis en el antiguo arte, antiguos astronautas en el arte rupestre, lienzos, pinturas con Jordan Maxwell y yo mismo. Lo podéis pillar ahí, lo tenéis en Amazon y en tiendas. Yo soy Colin Rivas y tú no lo eres, y gracias por escuchar, y podéis ver más cosas en colinrivas.show. Podéis ver más cosas en colinrivas.show sobre estos avistamientos. Seguiremos con África, nos vamos después a desplazar a Zimbabue en el próximo programa, o a incluso Sudáfrica, donde hay muchos avistamientos, pero lo veremos también de todos estos que vemos de Sirius B y C, ya sabéis dónde, Mali, por ahí. Venga, chao chicos, el Colin Rivas Show. África, Algiers.